Hola a todos. Antes de comenzar con nuestro tutorial, vamos a ver por qué es necesario utilizar la plantilla de desarrollo por componentes. Lo primero que tenemos que saber es que esta metodología de proyectos no solo sirve para compartir los componentes que hemos desarrollado, también puede servir para integrarla en sus desarrollos. Entonces, tal vez les ha pasado que cuando tienen asignada más de una computadora y desarrollan un proyecto para un artículo, que cuando, al momento de querer hacer pruebas solicitan más equipos, entonces les dan 5 o 6 equipos. Lo que hacen normalmente o lo que hacemos es tomar en un USB, copiar nuestro proyecto completo y después pegarlo en cada una de las computadoras en donde vamos a realizar nuestros experimentos. Pero si nos damos cuenta de que tenemos en algún momento un error, tenemos que volver a compilar todo el proyecto, volver a copiar todo en la memoria y volver a reemplazar todos los proyectos en todas las computadoras que tenemos asignadas. Entonces eso es un problema que nos quita muchísimo tiempo. Siempre tenemos que estar seguros de que tenemos la última versión ejecutándose. El siguiente problema, si no utilizamos esta plantilla, es cómo podemos comprobar que un componente funciona correctamente. Tendré que hacer una demostración en vivo o tal vez podríamos resolverlo con scripts automáticos. Esa es una forma, pero entonces cuando hacen una modificación o crean una nueva versión del componente, entonces tendrían que generar nuevos tests, correr todos los tests anteriores y además los tests nuevos. Aún así es una pérdida de tiempo, todo esto se hace manualmente. El segundo problema es cómo garantizamos que nuestro componente es portable. Entonces he visto que la mayoría de las personas están casadas con un solo sistema operativo. O utilizan Windows, o utilizan Mac, o algunos son muy ortodoxos y utilizan 100% Linux, no quieren utilizar otro sistema operativo. El problema es que al utilizar lenguajes como Java o como Python que son interpretados, se tiene la característica nativa de ser unos lenguajes portables. Si desarrollamos componentes con una metodología desconocida o no formalizada, no podemos garantizar que nuestros componentes son portables. Entonces normalmente crean un proyecto en Windows, lo comparten, alguien más lo intenta utilizar en Mac, lo abre desde NetBeans y ahora las dependencias de ese proyecto no las encuentran porque son archivos jar. Estaría muy padre que todo estuviera integrado en el proyecto, que si abro mi proyecto en NetBeans o si lo abro en IntelliJ, el IDE se encarga automáticamente de buscar las dependencias, integrarlas y entonces solo nos enfocamos en el desarrollo puro del código fuente. En la industria resuelven estos problemas con testeo automático, despliegue e integración continua. Todo esto es parte del desarrollo ágil, entonces si quieren saber un poquito más pueden buscar en internet desarrollo ágil, integración continua, metodologías ágiles. Lo primero que vamos a aprovechar con este tutorial es que vamos a reducir muchísimo el tiempo que ocupamos para entregar un proyecto. Entonces si desarrollan 20 componentes o 10 componentes o tal vez 100 componentes al año y realizaban sus tests manuales y la copia de cada uno de sus proyectos manualmente, entonces van a reducir en promedio un 40% del tiempo que utilizaban en testear. Otra de las ventajas que tenemos con esta plantilla es que tenemos menos clases. Cuando utilizábamos las primeras versiones de la librería para el manejo de argumentos, teníamos que copiar un paquete completo desde el IDE, que contiene la clase MyListArgs, IOInfile y otras tres que no recuerdo. Entonces copiábamos un paquete con códigos fuente, creábamos un proyecto nuevo y posteriormente teníamos que tomar ese paquete, pegarlo, creamos un nuevo proyecto y volvíamos a hacer lo mismo. Entonces todos llegamos en algún momento a utilizar proyectos nuevos y siempre estábamos pegando esos paquetes previamente desarrollados. El problema aquí es que cuando se crea una nueva versión de las librerías para el manejo de argumentos, entonces tendrán que reemplazar manualmente todas esas librerías en sus 100 componentes o 500 componentes que tengan desarrollados hasta el momento. Es por eso que vamos a utilizar Maven en este tutorial para agregar las dependencias automáticamente
Y si utilizan esta plantilla, van a estar seguros de que siempre tienen la última versión de la librería para el manejo de argumentos. Entonces, esta plantilla nos permite descargar automáticamente todas las dependencias. Si utilizamos alguna librería externa como Google Guava, teníamos que buscar el jar en internet, descargarlo, colocarlo en nuestra carpeta del proyecto, en una carpeta que tengan de librerías, y después desde el IDE tenían que indicarle que vamos a utilizar un jar, y esto lo tenían que hacer manualmente. Si cambiaban de computadora tendrían que abrir el proyecto, copiar el jar y hacerlo esto muchas veces. Desde Maven se puede automatizar todo esto. Entonces vamos a comenzar con nuestro tutorial. Un ejemplo de flujo de trabajo. Al utilizar la plantilla de desarrollo por componentes, desde GitLab se va a crear un flujo de trabajo. Entonces normalmente se tienen dos procesos, el build y test. El build consiste en compilar y generar un jar. Todo esto está integrado, entonces solo estoy explicando qué es lo que pasa internamente. Cuando ustedes hacen un push a GitLab usando esa plantilla, automáticamente GitLab va a generar un jar de su proyecto. Si todo está en orden, si se encontraron todas las dependencias, si no tienen ningún error de sintaxis, GitLab les va a generar un jar. Entonces, para este flujo de trabajo podrían darle en download. Cuando le dan el download, se descargaría el jar del proyecto. En este caso se llama test.maven y es el jar. Si tienen 5 computadoras, entonces podrían hacer un script que descargue los 10 jar que estén ocupando en algún proyecto, lo ejecutan y después corren todo ese proceso. Pero la compilación se realiza siempre que se realiza un push. Esto nos reduce muchísimo tiempo en la parte de la compilación. Aquí podemos tener la última versión de nuestro proyecto y este solo es un log de lo que ocurrió en el proceso de compilación y nos dice que se creó el jar en esta dirección y puede ser descargado desde download. Si nos vamos hacia atrás para checar otra vez el flujo de trabajo completo, teníamos 3 tests. Este componente de ejemplo en esta página lo único que realiza es una conversión de archivos de texto. Toma los archivos de texto, lee el contenido y todo ese contenido lo pasa a caracteres en mayúsculas. Vamos a abrir este test de aquí. Este componente entonces recibe un conjunto de archivos con texto y este proceso de ejecución se realiza en una computadora externa. Tenemos el servidor con GitLab y para realizar este proceso de ejecución se pueden tener diferentes clústeres o computadoras. Si tenemos una computadora con 100 núcleos, entonces podríamos compartirla desde GitLab. Podemos configurar la computadora con esos 100 núcleos para que sea capaz de realizar este proceso de testeo desde GitLab. Así todos podemos utilizar los mismos recursos y GitLab se encarga de administrar y automatizar la ejecución de todos estos procesos. Si tenemos cantidades masivas de datos, podemos solventar los problemas de memoria en laptops o en computadoras con una máquina que tenga más RAM y que podemos utilizar todos. Anteriormente vimos que si le dábamos en download al resultado del build obteníamos un jar. En este caso tenemos un test. Si le damos download en la parte de los tests, nos va a devolver un archivo zip que contiene la salida de nuestro componente. Le doy en abrir, nos vamos a la salida, tenemos la carpeta data3, abrimos archivo y tenemos el resultado del archivo de entrada en mayúsculas. Es lo único que hace, es un ejemplo sencillo. Lo que nos permitiría hacer esto es que podríamos, en el caso de una competencia, podemos tener el repositorio en un solo el repositorio con el corpus en GitLab. Desarrollamos nuestros componentes, generamos los tests para que hagan caracterización de todo ese corpus y al final con un script podemos hacer la descarga automática de toda la caracterización. Al final podríamos tener el componente que realiza la concatenación de todas esas características y podemos disparar automáticamente una máquina de soporte vectorial
y hacer la clasificación de todo un problema desde GitLab. Si desarrollamos muy bien las cosas una sola vez, podemos reutilizarlo para muchísimos concursos y en una menor cantidad de tiempo. Si nos llegara un corpus que tiene cantidades masivas de información como 1 tera y solo tenemos en la escuela una computadora que tiene más de 100 gigas de RAM, podríamos todos utilizar esa misma computadora con 100 gigas de RAM sin tener que tener una cuenta, sin tener que estarnos sentando en una misma computadora. Si todos lo subimos a GitLab, podemos mandar a ejecutar esa computadora automáticamente. Y ustedes no se van a dar cuenta de todo ese proceso, solo van a ver que se procesó su entrada y se devolvió la salida y la salida se puede descargar. Aquí nos dice que la salida va a ser removida en 4 días. Eso puede ser configurado desde la plantilla del componente y lo vamos a ver más adelante.